El resultado se ve con el tiempo, no es una cosa que se consiga de un momento a otro. Si nosotros pensamos que de repente esta enfermedad que me diagnosticaron ahora me llevó, no sé, 5 o 6 años generarse esa patología, bueno, el resultado no se va a dar en 2 días o 5 o 6 días. Ojalá pudiéramos hacerlo. Muchas veces hay muy buenas mejorías rápidamente, a veces demora un poquito más dependiendo de la patología y otra vez de toda la situación y de todas las circunstancias en la que esa persona, ser humano, esté embebida, ¿verdad? Sí, Vero. Perdón, no. Era eso, ¿no? Un poco. Y que van muchas veces las tradicionales a lo que es el síntoma, a la sombra, a lo que es ya lo último de toda la emoción que se generó con el desequilibrio, y las complementarias o alternativas, lo mismo que las holísticas, nos toman a todos como algo íntegro, ¿no? Como decías vos, un poco de entender de que la diferencia que hay es un poco esa, ¿no? La visión de las terapias, perdón, es un poco ver a la persona como algo íntegro y no tratar únicamente la parte sintomática. Que cuando aparecen los síntomas es porque ya hay una enfermedad, lo que comúnmente se le conoce como la sombra, que es lo que nosotros terminamos viendo. Pero cuando hay un síntoma es porque hay detrás, desde hace rato, otra cosa. Con Gaby lo que notamos es de que hay un montón de terapias, no las pusimos todas, pusimos algunas nomás, que se pueden seleccionar y las englobamos en 4 tipos, como las terapias que trabajan con la energía universal, las terapias que están dirigidas al inconsciente, las terapias de respiración y movimiento y las terapias naturistas. Somos conscientes que hay muchas más que acá no hemos detallado, pero que sí entran en todo eso. Las terapias con la energía, que trabajan con la energía universal, como pueden ser el Reiki, las dichas, la sacrocraneal, que no es tan conocida, biodanza, bioenergía, son terapias donde el paciente puede decir que tiene determinados síntomas, puede decirnos, bueno, mirá, estoy bajo de energía, o me duele acá, o me duele allá, pero el terapeuta, con la imposición de manos, es que va a poder nivelar esa energía y va a poder saber realmente dónde está la fuga de energía, dónde poder alinearlo para que el paciente pueda empezar a equilibrarse, y a partir de su propio equilibrio, donde se trabaja la energía universal y la energía del paciente como un todo, ahí va a poder nivelar también la energía de su entorno. Entonces va a poder transitar de otra manera, viendo las situaciones desde otro lugar, a veces con más tranquilidad, a veces como con otra energía. Cada uno de nuestros chakras, que son los 7 puntos energéticos más importantes, si bien hay muchos más, pero hay 7 que son vitales, necesitan estar alineados para que podamos estar en equilibrio, y corresponden a una zona de nuestro cuerpo que también tienen un significado. Estas terapias trabajan desde ese lugar para poder equilibrarnos y equilibrarnos después con el medio ambiente o con nuestro entorno, ¿no? Otro grupo de terapias de las que nosotros englobamos son las que están dirigidas al inconsciente, que analizan al paciente y a su contexto. Se estudia la genealogía, se estudia el contexto actual, la parte laboral, la parte de pareja, familiar, en fin, todo lo que compete al contexto en el cual la persona está ahora viviendo, ¿no? Y se identifican qué, por ejemplo, patrones de comportamiento está repitiendo, qué creencias puede tener limitantes, preconceptos que ya vienen de repente de su formación, o de su formación, por ahí su creencia religiosa, que hacen que limiten y generen este problema. Por ejemplo, adultez, determinados problemas de relacionamiento o de empatía con el resto de su familia, su trabajo o su contexto.
En este tipo de terapias lo que se hace es trabajar junto con la persona y es, mediante determinadas preguntas, es el paciente el que en realidad va como dirigiendo y viendo, identificando dónde está el problema, dónde estaría el lugar que él quisiera tocar, donde se siente que está más limitado o más coartado, por decirlo de alguna manera, para poder ir equilibrando esas situaciones y sintiendo un poco más de expansión y de espacio sano para trabajar y para vivir. A diferencia de la que hablaba Vero, que es el facilitador quien tiene, digamos, la llave para decir acá es donde está el inconveniente, acá es donde está el bloqueo. En este tipo de terapias, como podría ser experiencia somática, biodecodificación, psicogenealogía, ahí es donde el paciente también es quien identifica dónde está la problemática. O el punto, digamos, neurálgico donde tenemos que tocar, el punto de la acupuntura, le llamamos nosotros, porque es ese lugar exacto donde hay que tocar para que destrabe, para que afloje esa tensión, ese bloqueo, y pueda haber una expansión de la vida. Exacto. Después tenemos las terapias de respiración y movimiento, que muchas veces están dirigidas en principio a lo que podemos decir como el síntoma, porque cuando uno va a hacer masajes, estoy contracturado, estoy como duro, o me duele acá, y es el masaje el que va a realizar el movimiento para que la energía que está acumulada, que es la contractura, es un bloqueo de energía en el cuerpo, y de ahí es que nos duele, lo que se logra hacer es mover esa energía del cuerpo para que empiece a fluir. Entonces es como a veces el comienzo. Hay enfermedades que es necesario primero empezar por un tipo de terapias como esta, de meditación o de masajes, como para que la persona no esté dolorida o esté más tranquila, para después poder empezar a ver otro tipo de cosas. Una persona que está con grados de dolor muy grande, es muy poco probable que pueda llegar a ver más allá de algo, porque está muy concentrada en el dolor. Hay enfermedades que requieren que se centre en poder tranquilizar a la persona. Gente, por ejemplo, si tiene un ataque de pánico, vos no podés empezar a preguntar o a tratar eso sin antes poder tranquilizar a la persona de que está todo bien, para poder después empezar a abordar otro tema. Una persona que viene dolorida, por ejemplo, con la fibromialgia, no podés empezar a trabajar sin antes esa persona esté con menos dolor, porque es muy difícil que esa persona pueda estar concentrada en otra cosa, porque son enfermedades crónicas, la fibromialgia, alguna artritis, algún tipo de enfermedad que produce dolor en el cuerpo, que generan a largo plazo determinados síntomas que son necesarios apagar un poco. Una gastritis fuerte también, que la persona no puede dormir, no puede descansar, bueno, es necesario poder tranquilizarla. La yoga, que hace que todo nuestro cuerpo pueda estar funcionando como un canal como destapado, vamos a decir, donde va a fluir toda la energía. Es importante también destacar que las meditaciones guiadas no necesariamente son meditaciones de estar quieta, tranquila, haciendo o no haciendo nada. Hay meditaciones diferentes que difieren mucho de lo conocido, como son meditaciones dinámicas, donde uno lo hace con actividades. Y eso nos permite también sacar, hacer como una catarsis y además poder hacer que las energías que están en el cuerpo fluyan. Sacar para afuera lo que no necesitamos y irnos quedando con el espacio suficiente para que pueda ingresar energía nueva, para estar más calmos y para tener más información. Las terapias naturistas, en cambio, ofrecen herramientas externas que obtenemos generalmente de lo que sería la naturaleza, ¿no? Como podrían ser las flores de Bach, herboristería, aromaterapia. En este grupo también podemos poner, por ejemplo, el ayurveda, que es como una forma de vida en realidad, pero bueno, nos indica de acuerdo a nuestro tipo de físico, de cuerpo,
qué deberíamos comer, en qué cantidad, cuánto, cómo, para lograr mantener, primero lograr y luego mantener el equilibrio para irnos sintiendo bien en el proceso del tiempo de ingerir este tipo de alimentación, esta combinación más que nada de alimentos, porque no varía tanto los alimentos que comemos, sino cómo los combinamos o en qué horas los comemos. Entonces, este tipo de terapias trabajan sobre el síntoma, lo que decía Vero recién, aflojando, digamos, la intensidad de los síntomas, bajando el nivel de alerta que tiene el organismo de cómo se está sintiendo, de manera de poder ir ubicando el origen del mismo y con productos naturales trabajar el origen de esa enfermedad. Es un trabajo que también es, digamos, con agentes externos, pero funciona desde adentro hacia afuera. Tenemos que tener claro que la vida es movimiento y que la vida es constante cambio y que los cambios vienen de adentro hacia afuera. No podemos modificar el afuera si no modificamos la parte interna nuestra primero. Lo que acontece con cualquiera de estas técnicas es que una vez que nosotros modificamos nuestro interior, vemos la realidad desde una perspectiva diferente, y eso ya modifica nuestra postura hacia esa situación, hacia la vida, hacia los compañeros de trabajo, hacia la familia, la pareja, y eso ya inmediatamente modifica el exterior. Y ahí se va haciendo, como yo siempre digo, que es como ese juego de fichas de dominó que están todas paraditas y uno mueve una y van empezando a caer una tras de la otra. Van haciendo un movimiento encadenado, suave, lento, que permite que logremos más expansión, más espacio para la vida y nos sintamos más plenos. Son terapias por sí mismas y se complementan con otras perfectamente, como podría ser, no sé, la aromaterapia con la reflexología, por ejemplo, o la aromaterapia con la bioenergía, y funcionan maravillosamente en simultáneo, y no hay necesidad de optar por una o por otra. Cada uno de nosotros utiliza las terapias por varias razones o llega a ellas por diferentes razones. En general las personas comienzan por una terapia que por ahí les resonó, que le comentó un amigo, una persona llegada, una familia, porque a fulano no le hizo bien, y bueno, va probando. No necesariamente lo que a ti te hace bien, a mí también me hace bien en este momento, instante de mi vida. ¿Se entiende? O sea, yo siempre digo, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos son iguales de sencillos o iguales de fáciles, o algunos de repente son más cuesta arriba, otros son empedrados. Hay que ver qué es lo que resuena con nosotros. Un camino más corto para uno, para otro puede ser un camino tremendamente dificultoso, porque todo depende de las circunstancias, las creencias, los patrones, la genética que cada uno de nosotros traemos, y cada uno de nosotros somos seres únicos y especiales. Entonces, ¿cómo decir cuál uso, cuál no? ¿Por cuál empiezo? La que resuene más contigo, la que vos oigas y escuches sobre esa terapia o pruebes una sesión y digas, acá me sentí mejor, acá me siento con esperanza de que esto puede modificarse. La idea no es rechazar lo que se nos brinda, pero sí entender que algunas resuenan más con nuestra energía en determinado momento, se adaptan más a nuestras creencias, a nuestra educación, al modo de vida, porque de repente, por ejemplo, determinada combinación de alimentos que me plantea la Ayurveda yo no lo puedo hacer, por los horarios, por cómo vivo, porque trabajo lejos, en fin, diferentes circunstancias de la vida cotidiana de cada uno, y otras terapias lograrían un resultado similar y de repente me requieren menos esfuerzo. Tenemos que tener presente que somos un cambio constante. Un día no es igual a otro, una hora no es igual a la anterior, no estamos ahora igual en la misma sintonía o pensando en lo mismo que hace una hora atrás. Y eso es, hay que tenerlo claro, o sea, las situaciones no cambian, los que cambiamos somos nosotros, vamos variando, y eso es lo que yo considero que es sumamente importante. Tener claro que tenemos que darle tiempo a esa terapia, que si la enfermedad o el síntoma demoró 1 año, 2, 3, 4, o ese patrón de conducta de que repito siempre, qué sé yo, relacionarme con personas que son opresivas o abusivas, ese tipo de conductas, yo las vengo repitiendo hace 5, 6, 7, 10 años, no se va a modificar en 2 o 3 sesiones, tal vez me lleve un poquito más de tiempo.
Sí podemos ir de una terapia a la otra porque son complementarias, pero siempre tenemos que dar chance a llegar a lo profundo, a que esa terapia toque ese punto de acupuntura, ese lugar neurálgico para empezar a modificar, para empezar a ejecutar el cambio. Porque si saltamos muy por arriba, tipo picaflor, no profundizamos en ninguna y entonces posiblemente vayamos a decir que no dan mucho resultado. Hay que darle también una oportunidad y tener el coraje de permitir que la terapia toque ese punto neurálgico. Es a veces muy común de que empezamos una terapia, esperamos mucho y no tenemos muy claro el objetivo. A veces queremos cosas muy generales y como decía Gabriela, depende de lo que traemos, hay cosas que se pueden resolver fácilmente, como hay cosas que van a llevar mucho más tiempo y tenemos que ser pacientes con nosotros sobre todo, porque hay cosas que nos va a llevar tiempo verlas y más aún solucionarlas. Hay veces que podemos ver la piedra en el zapato, podemos saber que hay una piedra ahí, pero no tenemos la fuerza para poder sacarla. Y eso es de a poco. Y no necesario en ese camino que sea siempre la misma terapia tampoco. Lo bueno y lo importante es no desistir y aceptar que nosotros hoy estamos afín con una terapia y quizás después no, y podemos cambiar y podemos aceptar otra, podemos ir mezclándolas y todas son buenas. Me ha pasado de que me digan, ah, no, eso para mí no es bueno, yo tengo que buscar algo que sea bueno, y es así. O sea, hoy no es bueno. Capaz que más adelante resulta mejor y te sirve y podés hacerlo y podés hacer más que una. Hay veces en lo que me es personal me ha pasado de ir con una terapia como pueden ser las flores de Bach y consumirlas y que me hicieran bien y llegó un momento de sentir que no y después volver a intentarlo y que volvieran a hacer otro efecto en cosas diferentes y sucede. Hay momentos que nuestro cuerpo va necesitando, vamos cambiando, como decía Gabriela, y no tenemos que aceptarnos y no martirizarnos mucho de decir, ay, esto no pude con esto, hay que ver con aquello, tengo que buscar y buscar y buscar. Todo llega y todo nos va llegando y nos va haciendo fluir. Y poder ir dejando, respetando nuestros tiempos, porque somos, en definitiva, nosotros los que nos vamos a sanar. Los terapeutas somos canales, pero las personas somos las que nos sanamos internamente. De acuerdo a lo que veíamos hoy de las distintas terapias, los terapeutas son canales igual en todas las terapias. Cuando se hacen masajes, Reiki, biodecodificación, un profesor de yoga, todos somos canales y en realidad es el paciente el que va descubriendo las cosas que le están sucediendo o que le sucedieron y cómo solucionarlas. Entonces, la terapia que es mejor para cada uno es la que en este momento nos hace bien, por el tiempo que sea que nos haga bien. Y bueno, se puede ir probando, se puede ir mezclando, se puede ir conjugando distintas terapias y ir verificando cómo nos sentimos. Hay que escuchar mucho el cuerpo, que de la misma manera que es el que nos va a traer el síntoma, también es el que nos va a decir, por acá va bien y esto me hace sentir bien. Es necesario poder trabajar con nuestra energía para poder evaluarnos. Tengan presente de que somos energía todos nosotros. Escuchamos a Stanislao Bachrach, que decía, es un biólogo argentino, y nos decía de que está científicamente comprobado de que somos energía. Nuestros pensamientos son energía. Es algo así como 70 milivolts cada pensamiento. Y el cerebro, que si bien es masa porque es un órgano, también genera energía. Entonces, eso tenemos que poder aprovecharlo para poder manejarlo y ser dueños de nuestra salud, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Eso es lo que a nosotros nos va a favorecer, en definitiva. Cada vez que usamos todas las terapias y poder saber por dónde ir. En este caso, el uso de terapias en simultáneo, Gabriela decía, hay muchas que se pueden hacer y hay otras que necesariamente sería bueno hacerlas. De hecho, cuando vamos a masajes,
directa o indirectamente estamos también en una aromaterapia o gemoterapia, porque en muchos casos se trabaja con piedras, con cristales, y bueno, se hacen las dos terapias en simultáneo. En Reiki es muy común también trabajar con cristales, entonces también se están mezclando esas dos terapias y también la aromaterapia, porque es algo que nos sirve mucho para trabajar. También Gaby mencionaba la Ayurveda, que en realidad es una mezcla de todas las terapias, o de una cantidad importante, porque engloba toda la parte de la alimentación, toda la parte de lo que es aromas, toda la parte de lo que es meditaciones y ejercicio, y distintos tipos de ejercicios. La Ayurveda solicita para lograr el equilibrio 3 tipos de ejercicio. Uno que nos permite hacer un gasto de energía con ejercicios cardiovasculares, algo de meditación, algo que nos equilibre, y otra que ahora no me acuerdo bien, pero creo que era algo también que nos permita de fuerza y resistencia. Entonces ahí vamos a estar mezclando un montón de cosas y nos va a permitir en distintos enfoques. Podemos pasar a los ejemplos, si te parece, Vero. Sí, cómo no. Nosotros teníamos, hoy les mostrábamos las terapias universales, por ejemplo, que yo soy iniciada en Reiki y en Diksha. Son terapias que son muy similares y las dos trabajan con la energía como decíamos hoy, del individuo y del universo. Fue creada en Japón por Nikkei Usui y fue trasladada a Occidente mucho tiempo después. Era una terapia que ellos usaron siempre para sanar y que trataban de que no saliera de Occidente. Pero bueno, con el paso del tiempo, primero fue para el lado de Estados Unidos y después llegó para América. Tiene como principio el todo, ¿no? La parte de energía y de concebirnos como una energía universal. Cuando yo cambio, cambia mi entorno. Tenemos los 7 chakras que vamos a estar armonizando y Reiki va a trabajar con esos chakras, con esa energía, como también la energía que está por fuera de nuestro cuerpo, lo que es el aura, nuestro campo que generamos alrededor nuestro. Y cuando vamos sanando, viviendo el día a día, nos vamos a ir notando de que va cambiando el entorno y vamos a poder trabajar con ese entorno. A medida que los chakras se van equilibrando, vamos a poder darnos cuenta de cosas, nuestro cuerpo va a ir aliviando, las cosas van a ir cambiando, pero es porque nosotros las vamos a ver distintas. Gaby hoy comentaba de que en realidad las situaciones no cambian, cambiamos nosotros. Y es importante tener en cuenta esto, porque a veces nos enfrascamos en querer cambiar una situación y solo alcanza con que nosotros podamos pararnos desde otro lugar para ver esa misma situación desde afuera y desde ahí poder ver si la vemos de la misma manera. Y generalmente podemos encontrar otras opciones y gastar menos energía. Otra terapia trabaja con la energía universal, es Magnify Healing, que es de impostación de manos, igual que el Reiki. Es una técnica más nueva, nació por el 1992, canalizada también por Giselle King y Catherine Anderson, que también son reikistas, o sea, su camino iba por allí. Eleva nuestra vibración en los cuerpos físico, emocional, etérico y espiritual. Trabaja con el calcio de la columna, con las hebras del ADN. Ellos, mismo como dice el nombre, es sanación magnificada porque tuvo como una dispensa de la Madre Kuan Yin, que es como la Virgen María para nosotros, ¿no? Es la que se encarga, es la maestra ascendida que se encarga de la compasión universal, y ella pidió una dispensa para ayudar a la humanidad y le fue ofrecida esta técnica. Y bueno, trabaja con impostación de manos, ¿no? La sesión es prácticamente en cuanto a su desarrollo como el Reiki, no es necesario tocar al paciente, es simplemente la cercanía de las manos, y conecta, reinstala, despierta y sensibiliza todo el sistema nervioso.
y eso obviamente genera como una cascada de movimientos internos a nivel del cuerpo físico que van generando ese espacio de bienestar. Realmente es una técnica muy, muy linda. Sanación pleyadiana es un sistema de activación también vibracional y energético. También reprograma el ADN y las memorias que quedaron como mal codificadas o mal guardadas y que nos están haciendo vivir situaciones incómodas, digamos, o repetir conductas. Y aporta salud también a nivel físico, emocional y espiritual. Se utilizan cristales, se utilizan símbolos para limpiar los chakras, de una manera bastante similar a la que se usa en el Reiki, y se trabaja con el aura y con sonidos que elevan la frecuencia. Sanación pleyadiana, sí, por ejemplo, se utiliza una camilla, no es necesario tocar al paciente tampoco, pero sí se hace acostado. Si fuera que la persona no permite por alguna patología estar acostado, se puede hacer sentado o parado, pero normalmente se utiliza una música y la persona entra como en un estado más de relajación y de meditación para trabajar. Y bueno, y la otra terapia que tenemos similar es registros akáshicos. Ahí ya se presenta como una técnica de conversar con mi yo superior, sería técnicamente. Acá ya no hay una meditación o un estado meditativo total, se plantea como una charla, como la que estamos teniendo ahora, donde la persona consultante da autorización al facilitador, al lector de registros, para que pueda acceder a sus registros akáshicos, entendiendo por registros akáshicos ese libro que, como dato les puedo decir, que está anotado, figura, existe en todas las religiones antiguas de la humanidad. El libro de la vida puede tener otro nombre, el libro de los registros akáshicos, y la persona mediante su autorización, o sea, el consultante autoriza al lector a leer y decodificar la información que allí está, y mediante las preguntas que el consultante trae referente al tema que quiera solucionar, recibe la información adecuada para ese momento. Las lecturas de registros akáshicos, nunca recibimos una información que no estemos en momento de recibir o que no seamos capaces de manejar, ¿no? O sea, no vamos a recibir algo que nos deje, digamos, inquietos de una manera desagradable, no, siempre la información es entregada de la manera más amorosa, cálida y dulce posible, y se va tan profundo en cada tema como el consultante quiera. Se puede repreguntar y se profundiza todo lo que el consultante quiera. Es realmente una técnica que a mí me resultó maravillosa porque fue un antes y un después en mi vida. Y bueno, obviamente se la recomiendo a todo el mundo, porque es una conversación con un yo más puro, con un yo que no tiene el ego, que no tiene todas esas emociones o resentimientos o sentimientos más eh, egoístas o bajos que uno puede tener cuando plantea un problema con una situación con una tercera persona o con una pérdida. Todos esos dolores no están, es una conversación muchísimo más pura con tu yo superior, con tu alma o con el nombre que tú, de acuerdo a tus creencias, le quieras poner. Después están las terapias dirigidas al inconsciente, como sería la psicogenealogía, la biodecodificación, experiencia somática. Experiencia somática, por ejemplo, trabaja con la biología, trabaja con el inconsciente, le habla al inconsciente, pero trabaja con biología. Es decir, en cada situación estresante, en cada evento traumático que uno vive, que para mí puede ser un bocinazo en la calle y para ti puede ser, qué sé yo, no sé, que tu jefe, por decir una situación, te hayan despedido y te quedó una situación traumática y te da miedo cada vez que te llaman a una reunión que te pueda pasar lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y que esa situación me limita porque cada vez que me llaman en el trabajo a una reunión, yo voy como temblando, por más que sé que está todo bien, de que capaz que me puede pasar de vuelta. Bueno, esas situaciones son situaciones traumáticas. El trauma está en el evento, en el resultado de ese evento, en mi físico, en mi organismo vivo, en mi energía vital. Algo en ese momento que yo me sentí como sobrepasado, como demasiado impactado, quedó trabado. No estamos hablando de energía
esotérica, sino que estamos hablando de energía tipo contractura, o sea, algo quedó crack ahí y no me permite expandirme y tomar toda mi vida con todo el caudal que corresponde. Se trabaja con la sensopercepción, dialogando con uno de los 3 cerebros que tenemos los mamíferos, que es el reptiliano, que es el más antiguo de toda la evolución animal, que es el que se encarga de todo lo que es instintos básicos. Comer, dormir, hacer pichí, reproducción, y ante una situación de vida, de peligro de vida, tiene 3 opciones únicamente para solucionar eso. O huye, o ataca, o se congela. Esas son las únicas 3 posibilidades que tiene de funcionar. Trabajando con eso, mediante la sensopercepción, se logra ir destrabando esas energías como si fuera un juego de Mikado. Vamos sacando un poquito de acá, un poquito de allá, y ese espacio, pequeño espacio que va quedando, permite que yo, la próxima vez que me llamen a una reunión laboral, no vaya con el Jesús en la boca. También trabaja al inconsciente. Pero. Perdón. No, te pasaba la posta. Tenemos la biodecodificación que, siguiendo la línea de experiencia somática, también trabaja con algo de biología, tiene su origen en la medicina antigua germánica, y la biodecodificación entiende que, bueno, todos los síntomas, todas las enfermedades tienen un origen emocional. El paciente trae las enfermedades o los resultados o cómo se siente, y a partir de ahí se puede entender qué es la emoción que lo generó. Es necesario sentirlo en el cuerpo, es necesario poder ir al cuerpo, y también se trabaja para atrás en toda su vida, desde antes de la concepción hasta la actualidad, hasta el yo, hasta el presente, tratando de solucionar los conflictos que hayan sucedido, que nos hayan quedado como patrones de respuesta, para poder solucionar lo que pasó antes y de ahí poder trabajar de una manera diferente a futuro. Eso más o menos de la misma manera que explicaba Gabriela. Nosotros vivimos, generalmente es antes de los 11 años, que se nos genera un trauma y no siempre lo recordamos. Entonces hay muchos casos que se trabaja con hipnosis dentro de la biodescodificación, y bueno, se lleva a la persona con una regresión hasta el momento de la primera vez que sintió esa emoción que hoy le está causando dolor por otro hecho. Entonces, a partir de ahí solucionamos el trauma inicial, y después de solucionar el trauma inicial, cuando vuelva a aparecer esa emoción, la persona va a poder actuar de una manera diferente. Eso es lo que hace poder ir sanando físicamente las enfermedades, los síntomas que se van presentando. Se trabaja también con el árbol genealógico, entendiendo si hay patrones que son repetitivos, porque no nos corresponden a nuestra familia, lo que llamamos el clan, que es todos nuestros ancestros, por parte de madre y por parte de padre. Hay muchas veces de que lo que traemos, la carga que traemos, es para solucionar problemas que no son nuestros, que vienen de generación en generación sucediéndose. Cuando logramos entender eso y poder verlo, sentirlo, bueno, a partir de ahí podemos liberarlo para seguir con nuestra vida, hacernos cargo de nuestra vida, de lo que sí corresponde a nosotros, y eso dejarlo resuelto, cerrado, pero que no nos corresponda, para no seguir avanzando con patrones que corresponden a uno de mis ancestros, por ejemplo. En la biodecodificación también hay gente que lo trata de solucionar todos los temas en 1 o 2 sesiones. No siempre es posible, hay enfermedades que sí, que se pueden, un ejemplo es la alergia, que hablan mucho de que se puede decodificar rápidamente, y con eso se quedaría solucionada. Yo creo que no en todos los casos, y va a depender del trauma que lo haya generado. Hay veces que lo tenemos muy aferrado y que es difícil también que el paciente logre sentir en el cuerpo. Hay pacientes que no siempre están dispuestos
a abrirse, aunque quieran solucionarlo. Pueden estar como con muchas ganas, pero si están en la mente es muy difícil que el cuerpo lo sienta, que es desde el lugar que nosotros vamos a poder solucionar, mostrándole la solución, como yo decía hoy, va a venir del paciente. Las opciones a cómo comportarse de aquí en adelante, qué es lo que lo va a hacer bien, es un tema que lo va a tener que trabajar el paciente. Nosotros como terapeutas se lo podemos mostrar, le decimos, bueno, esta es la emoción, el paciente es el que trae, decir, sí, yo sé cuál es mi trauma, lo vive, lo entiende, y ahí reacciona de una manera distinta. Y el tiempo que lleve va a depender de cada paciente, no de nosotros solamente, ni de poder ver qué es lo que está sucediendo. Podemos tomar varios pilares para la biodecodificación, se hace el árbol genealógico, se hace transgeneracional, en muchos casos se usan constelaciones familiares que también ayudan a que el paciente vea situaciones que no recuerda, por ejemplo, que están bloqueadas, y a partir de ahí soluciona algo en ese momento que le permite avanzar con lo que desea avanzar de otra manera. Puede cerrar ciclos de esa manera para poder cambiar lo que está necesitando. Un referente en la materia es Bruce Lipton y Henry Corbera, también hablan de las capas embrionarias, que dependiendo de cada enfermedad no siempre es el mismo origen, de que a veces tiene un origen dependiendo de cuándo se creó el trauma. Eso es importantísimo porque no es algo general, no es que todo lo que nos duele la cabeza es por la misma razón. Todas las personas que tienen una gastritis es por la misma razón. Va a depender en qué momento se haya generado el trauma, porque puede ser nuestro o no y va a tener significados diferentes. Y después tenemos el Ayurveda, que el Ayurveda es una medicina india que tiene los orígenes antes de Cristo, y lo fundamental es la integridad total, la salud y la enfermedad como equilibrio para que nosotros estemos bien. El equilibrio va a depender de los pensamientos, los alimentos, los sonidos, los aromas, las creencias, las emociones, todo lo que nos hace. Entonces Ayurveda empieza a trabajar reconociéndonos a nosotros como personas que tenemos energías distintas en sí mismas y tenemos una naturaleza individual, lo que se llaman los doyas. Los doyas se dividen en 3 formas, el vata, el pita y el kapha, que van a ser, se pueden hacer por test, ustedes los pueden encontrar inclusive en internet, y nos van a definir. Y de acuerdo a qué tipo de naturaleza tengamos, es que vamos a necesitar hacer ejercicio, alimentarnos, el tipo de terapia, de repente el tipo de meditación que requerimos. No todos podemos hacer los mismos ejercicios porque nuestro cuerpo no lo requiere o no es capaz de absorber lo que necesita. Hay características que si haces una meditación y la haces de mañana, es peor que si lo hicieras de noche. Siempre es bueno, pero hay horarios. Ellos exponen mucho también el tema de qué alimentos poder comer, a qué hora se puede comer. Algo a recalcar es que se entiende de que todas las comidas tienen que tener 6 sabores: el dulce, el ácido, el salado, el astringente, el picante y el amargo. En el desayuno son pequeñas cosas, pueden ser desde condimentos, pequeños alimentos. Si lo empezamos, ellos tienen listas de alimentos y podemos darnos cuenta de que parece complejo, pero no lo es tanto. Es un tema de organizarse a veces, dependiendo de nuestra forma de vida, es que nos va a costar más, porque también nos solicitan de que sean alimentos ecológicos, alimentos recién realizados, no congelados, y bueno, no, hoy por hoy, como es la vorágine nuestra, es muy difícil poder llegar a hacer todo, pero nos podemos ir acercando, hay meditaciones específicas para cada doya, y eso nos permite ir equilibrándonos. Entonces, cuando nos equilibramos, no hay enfermedad. Tenemos 100% salud, y eso es lo que nos va a poder hacer que continuemos para adelante.
es importante tener en cuenta de que los alimentos se toman como un todo. Es el alimento que consumimos, el alimento que escuchamos, es el libro que leemos, es todo. Y como conclusión, bueno, es importante para sentirnos mejor poder elegir la terapia que nosotros queremos y que estamos sintonizados. No forzarnos a aceptar nuestros tiempos y aceptarnos a nosotros. Todas las terapias perfectas son adecuadas, todas nos aportan algo en el momento en que las tomamos. La idea siempre es estar abiertos, estar disponibles. Si lleva media hora por día, tener esa media hora por día, tomarnos esa media hora, darnos ese tiempo que a veces en la vorágine familiar, laboral y de la vida que estamos llevando no siempre es sencillo, pero asumir ese compromiso, pero no con el terapeuta, sino con nosotros mismos, de decir, bueno, me voy a cuidar, voy a probar este método, esta terapia, que es, ella puede hacer mucho por mí, pero yo tengo que poner de mí también, tengo que estar disponible, tengo que permitirme llegar a ese punto neurálgico, y de nosotros depende, por eso decimos que se llegue a un logro, a un objetivo. Somos nosotros que somos los sanadores, los terapeutas, los canalizadores, los facilitadores, todos están allí para contenernos, guiarnos, mostrarnos el camino, darnos mejores alternativas, pero siempre depende de nuestro compromiso para con nosotros mismos. Esa es digamos, el camino para poder sanar y ir sacando, digamos, esos obstáculos, es el compromiso para con nosotros mismos, de sentirnos bien. Hay una frase, un dicho que es muy común, que calculo que todos deben conocer, que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y es básicamente eso. Muchas veces vamos a la terapia y cuando toca un tema que no nos gusta o no nos da poquito de trabajo, retrocedemos. Bueno, está bien, retrocedemos, nos tomamos un tiempo, pero mantenemos el compromiso, tomamos coraje y seguimos adelante. Ese sería, digamos, el mejor consejo o el mejor plan de trabajo respecto a una terapia. Y bueno, probar la que les guste, la que les vibre, la que sientan mejor. Estamos acá para ofrecerles todas las que conocemos nosotros y en toda aquella que ustedes quieran un consejo o una información. Por ahí tenemos otras colegas que trabajan con otro tipo de terapia. También es una idea hacer un ciclo de charlas simplemente informativas de cada terapia. Algunas que no practicamos nosotros específicamente, pero sí colegas que también pueden aportar a lo que ustedes estén buscando. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a todo esto que hemos conversado y hablado con Vero. Estamos abiertas a consultar. Si tenemos la respuesta, obviamente la damos, y si no, prometemos averiguar y encontrar la respuesta si no la tenemos. No hay preguntas. También es importante que tengan en cuenta que en muchos casos está bueno también probar de pasar de pacientes a poder iniciarse con alguna terapia, porque cambia la forma de verlos y de ver cómo funciona y cómo funciona en todos nosotros. Sí, importante el compromiso total de cada una de las terapias, no importa lo que hagamos, desde que sea un ejercicio, andar en bicicleta, sea un compromiso con nosotros para poder mejorar y tener un objetivo para saber si fallamos o no, si algo falló o no, saber qué era lo que estábamos buscando. Porque si no sabemos qué es lo que queremos, no vamos a saber si estuvo bien o si estuvo mal. Súper interesante la charla. Estuvo bueno ver cómo se complementan todas, muy interesante. No sé si tienen algún comentario, si quieren pueden desmutearse y conversamos un poco. Pati. Sí, a mí me quedó como, algunas terapias ya las conocía, otras no, algunas de nombre,
nada más. Y como que me quedó dando vuelta la terapia psicosomática, algo así. Experiencia psicosomática. Esa, perdón. ¿Cómo se trabaja esa? ¿Es tipo mediante o sea, es conversando, se utiliza Sí. meditación, sí, o no? ¿O es No, tipo conversación? A ver, en realidad el ejemplo que pusiste de ese del trabajo, de que una vez te despidieron y después te pasa que te llaman a cualquier reunión y es tal, o sea, es tal cual. Entonces, claro, fue doy como que fe, el ejemplo doy fue, fe. no, claro, me llegó así el ejemplo y me llamó la atención que se trabajara algo así tan específico. ¿Y cómo es el método, más o menos, así, en grandes rasgos? Mira, el tema es así, se trabaja cualquier situación. De hecho, lo que nosotros trabajamos es el resultado de ese evento traumático, no el evento en sí, porque muchas Claro, veces como uno se siente. ni siquiera sabes cuál fue el evento. ¿Tá? Claro. Supongo que fue algo en tu infancia, primera infancia, y no te acordás, o que fue algo mientras estabas en la panza de tu mamá y no recordás. Se trabaja sobre el resultado que tuvo ese evento. En ese tema ese ejemplo que yo puse, que me resulta muy familiar, por eso lo traigo a colación muchas veces, porque es muy práctico y lo he vivido, es esa sensación de que te dicen, tenemos una reunión, no sé qué, y se te dispara la alerta al instante, Tal ¿cierto? cual, Bueno, sí. en terapia, en sesión, se desarrolla charlando, así como estamos, solo que en vez de hablar de eh, qué te pasa a vos cuando vas y te dicen tengo una reunión y se te despiertan todas las alarmas y la cabeza va a 1000 por hora pensando todos los millones de trabajos que hiciste en los últimos 3 meses, en cuál te equivocaste, con quién tuviste problema, con quién discutiste, con quién... Parar todo eso y llevar la sensación. Yo necesito saber qué está sintiendo tu cuerpo cuando hablamos de esa reunión a la que vas a tener que asistir. Por ahí todos funcionamos igual biológicamente, pero todos tenemos sensaciones diferentes. Por ahí para vos es, lo primero que me pasa es que se me hace un nudo en la panza. Ok, trabajamos sobre ese nudo en la panza. Pero trabajamos con sensaciones. Se entra en un estado pseudo meditativo. Yo te pido que cierres los ojos, que vayas, no que pienses, sino que vayas a esa sensación, que le prestes atención a esa sensación y trabajamos sobre esa sensación. Vemos qué tiene esa sensación para decirnos, ¿tá? Que es literal, siempre hay algo que nos dicen, y vemos la contrapartida, o sea, dónde está y cuál es la sensación que se generó cuando fuiste a la última reunión y te fue espectacular. Mm, ¿Se entiende? buenísimo. Entonces, ahí se empieza a destrabar ese nudo que se genera cada vez que tenés que ir a una reunión, que se generó en aquella primera cuando te llamaron para despedirte, y que ese registro físico, biológico, no se te fue más, porque fue un estado de alerta. ¿Qué pasa? El cerebro límbico solo se ocupa de que tú estés vivo, no importa cómo vivas. No importa si vivís en un estado de ansiedad total todo el día. A él solo le interesa que vivas porque esa es su única función. Por eso se encarga de que tú comas, de que hagas pichí, de que te reproduzcas para mantener la especie sobre la faz de la Tierra y de que vivas. Ahora, si renegás, eso es otro problema que se encargará alguien más, no él. La gracia de esta técnica es de que tenemos que explicarle al cerebro límbico, reptiliano, perdón, lo dije mal, que queremos estar vivos, pero no queremos andar rengueando. Quiero estar vivo y a la vez caminar con mis 2 pies, parada, como un buen bípedo y ser feliz. Entonces trabajamos con esa sensopercepción, como desarmando la madeja paso a paso, en un lugar contenido, tomando todo el tiempo necesario. No es cuestión de hacer catarsis y llorar 40 horas y gritar todo lo que tengo guardado, no. Esto es algo suave, despacio, amoroso, y nuestro lema siempre es: menos es más. Cuanto yo menos, como facilitador, cuanto yo menos tenga que tocar esa emoción, esa sensación corporal para que desencadene el desarmado, más resultados favorables tenés tú. O sea, la gracia está en que tú puedas reconocer las sensaciones y cuál es el proceso
previo, desde que te dicen que vas a tener una reunión hasta que la panza se te hace un nudo. Ahí, en esa ventana, es donde está el kit de la cuestión. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, cuando quieras, a las órdenes. Gracias. Se trabajan desde eventos traumáticos de una frenada de un auto hasta crisis de pánico, patologías médicas, o sea, tenemos psiquiatras trabajando, neurólogos trabajando con esta técnica. Obviamente todavía no está instaurada dentro de nuestra medicina, en nuestro sistema de medicina, porque es muy difícil de instaurar cosas nuevas, pero sí te puedo decir, y a los demás compañeros, que es una técnica que tiene más de 40 años. No es que la inventó, la ideó alguien, no, es un psiquiatra reconocido en Estados Unidos que lo empezó a manejar como su tesis de doctorado. Ese es el doctor Peter Levine, hay pila de información en YouTube. Es más, el libro con el que él lo lanzó, digamos, se llama Una voz sin palabras, porque él dice que el cuerpo cuenta todo, aunque no hable, porque te cambia el tono de la piel, te cambia el rictus de la boca, te cambian las palpitaciones, la respiración. No es lo mismo respirar hondo que respirar jadeando, quiere decir otra cosa. Entonces es Una voz sin palabras, es el primer libro con el que él lanza esto, y él lo que tuvo la habilidad es de entender diferentes técnicas y amalgamarlas en estas sesiones que realmente, también doy fe, son maravillosas. Buenísimo, gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Gaby. ¿Alguna otra consulta que quieran comentarnos, algo? Bien. Le vamos a mandar una encuesta para que después nos cuenten qué les pareció la charla. Nosotros, como decía Gaby, vamos a comenzar un ciclo de charlas con también terapeutas que se enfocan en terapias que nosotras no, para darlas a conocer, para explicar un poco de qué se trata y poder darles herramientas a las personas para que puedan trabajar en sí mismas. Y dentro de la encuesta que les vamos a mandar van a estar las distintas charlas para que ustedes, si quieran, puedan elegir alguna que les pueda interesar más para que poder ver los tiempos y avisarles también de las charlas cuando se generen. Estuvimos grabando la charla, así que seguramente va a estar disponible en breve para que los vean, otras personas también, y se pueda seguir viendo con el correr de los días, y por si hay mucha gente que se tuvo que bajar o que no se pudo conectar, y bueno, que puedan llegar la información también a todos. De mi parte les agradezco mucho a todos que hayan estado presentes, este tiempito que se han dado, y quedamos a las órdenes, ya sea por teléfono, por mail, WhatsApp, creo que todos tienen nuestros datos, para poder conversar sobre esto. Tenemos 2 páginas en internet, en realidad, porque bueno, hasta este momento cada una de nosotras llegó por su propio camino, digamos. Vero, tu página se llama El cambio es constante. El cambio es constante. Y la mía se llama Un camino hacia la plenitud. Yo se los dejo en el chat. Ahí vamos a ir colgando información, no solo de las charlas, sino información que nos parece relevante a las terapias que conocemos, o por ejemplo ahora estamos colgando de Stanislao Branchat o algo muy similar, porque no sé cómo se pronuncia, que nos parece un biólogo. Él ahora se define como difusor, ¿no? ¿Cómo es? Difunde la información. Él ya como un comunicador, no está trabajando como biólogo, pero son charlas sumamente interesantes, muy dinámicas. Y bueno, todo ese tipo de información vamos subiendo a la página por si quieren ir interiorizándose en alguna otra terapia de repente o información que va surgiendo por estos medios electrónicos. Exactamente. Les agradezco mucho y quedamos a las órdenes. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias.